En una noche lluviosa de Madrid. Javier Ruiz. Un hombre de 35 años que acababa de convertirse en tutor de su sobrino huérfano. Marcó por error el número de un desconocido al pedir fórmula para bebé en un grupo de WhatsApp equivocado. El mensaje llegó a Alejandro Vargas. Un multimillonario de 40 años. CEO de una empresa tecnológica que nunca había respondido a un desconocido. Pero esa vez, impulsado por un vacío inexplicable en su vida solitaria, contestó con una oferta que nadie esperaba: te la envío ahora mismo. ¿Dónde estás? Javier. Atónito. No sabía que ese simple error desataría una tormenta de emociones y conflictos que pondrían a prueba todo lo que creía sobre el amor, la familia y la sociedad. Javier vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, rodeado de grafitis coloridos y bares alternativos que contrastaban con su vida ordenada pero solitaria. Como profesor de historia en un instituto público, su rutina era predecible: clases por la mañana, corrección de exámenes por la tarde y, desde hacía un mes, cuidar de Mateo, el bebé de 6 meses que su hermana le había dejado tras un trágico accidente de coche. La muerte de Ana y su esposo había sido un golpe devastador. Javier, que nunca había planeado ser padre, se encontró de repente con pañales, biberones y noches en vela. Su orientación sexual, que había mantenido en secreto ante su familia conservadora, añadía una capa de complejidad. ¿Cómo explicar a sus padres que un hombre gay estaba criando a su nieto? Esa noche, exhausto después de un día interminable, Javier abrió WhatsApp para pedir ayuda en un grupo de padres del barrio. Sus dedos torpes, temblando por el cansancio, marcaron un número similar pero equivocado. Necesito fórmula para bebé urgentemente. ¿Alguien puede prestarme hasta mañana? Estoy en Malasaña. Escribió. Minutos después, una respuesta iluminó la pantalla: no soy del grupo, pero puedo ayudarte. Dime la dirección y te envío un paquete completo. Javier frunció el ceño, revisando el contacto: Alejandro V. No lo conocía. Pero la desesperación por Mateo, que lloraba en la cuna, lo impulsó a aceptar. Gracias. Stranger. Calle de Espíritu Santo. 12. Respondió. A la mañana siguiente, un mensajero entregó no solo fórmula, sino también pañales, juguetes y una nota: si necesitas más, llámame. Alejandro. Javier, intrigado, buscó el nombre en Google. Su corazón se aceleró al descubrir que Alejandro Vargas era el fundador de Tecnova, una compañía valorada en miles de millones, conocido por su filantropía discreta pero también por su vida privada hermética. Rumores en la prensa rosa hablaban de relaciones fugaces con hombres, pero nada confirmado. Javier, que había salido del armario solo ante amigos cercanos, sintió una punzada de curiosidad mezclada con cautela. ¿Por qué un hombre como él ayudaría a un desconocido? Decidió agradecerle personalmente. Marcó el número y, tras unos tonos, una voz grave y serena respondió: Javier. ¿Verdad? ¿Todo bien con el bebé? La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de años. Alejandro preguntó sobre Mateo, y Javier compartió su historia: la pérdida de su hermana, la lucha por adaptarse, el miedo a fallar como tutor. No soy padre biológico. ¿Y mi familia? Digamos que no lo entienden todo de mí, confesó Javier, sin entrar en detalles. Alejandro,
desde su ático en La Moraleja. Escuchaba con atención. Él mismo había crecido en una familia adinerada pero rígida, donde su bisexualidad era un secreto bien guardado para evitar escándalos en los círculos empresariales. Días después, se encontraron en una cafetería neutral, en el centro de Madrid. Javier llegó con Mateo en el carrito, nervioso pero determinado. Alejandro, vestido con un traje impecable, se levantó para saludarlo. Sus ojos se cruzaron, y hubo un instante de conexión inexplicable. Gracias por todo, dijo Javier, extendiendo la mano. Alejandro la tomó, sonriendo. No es nada. Me intriga tu historia. Charlaron durante horas sobre la educación, la tecnología, la soledad en una ciudad bulliciosa. Javier se abrió sobre su lucha interna, el deseo de ser honesto con su sexualidad, pero el temor al rechazo de sus padres, que vivían en un pueblo conservador de Andalucía. Si supieran que soy gay, ¿me quitarían a Mateo?, se preguntó en voz alta. Alejandro, por su parte, compartió retazos de su vida, el divorcio de un matrimonio de conveniencia con una mujer para mantener apariencias, las presiones de los accionistas para proyectar una imagen familiar heterosexual. En mi mundo, ser diferente es un lujo que pocos pueden permitirse, admitió. La reunión terminó con una promesa de verse de nuevo. Pero Javier sintió un conflicto naciente. ¿Era esto solo ayuda desinteresada, o algo más? Esa noche, en su apartamento, mientras arrullaba a Mateo, pensó en Alejandro. El multimillonario representaba todo lo que Javier admiraba y temía: poder, libertad, pero también el riesgo de exposición. La relación se profundizó rápidamente. Alejandro comenzó a visitar el apartamento, trayendo regalos para Mateo y cenas preparadas. Javier, al principio reticente, se dejó llevar por la comodidad de tener a alguien que escuchaba sin juzgar. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Alejandro confesó: me atraes, Javier. No solo por tu fuerza, sino por tu honestidad. Javier se detuvo, el corazón latiéndole fuerte. Yo también siento algo. Pero... ¿y mi familia? ¿Y tu mundo? Fue el primer beso, robado bajo los árboles. Un momento de euforia seguido de culpa. Javier sabía que esto complicaría todo. Sus padres, al enterarse de las visitas de un amigo rico, comenzaron a presionar. Debes pensar en Mateo. Necesita una figura materna, dijo su madre por teléfono. Javier, mordiéndose la lengua, evadió el tema. Pero el conflicto interno crecía. ¿Estaba traicionando sus valores al esconder su relación? Alejandro, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Un socio le advirtió: si sales con un hombre, los inversores se irán. La tensión se acumulaba. Y Javier se preguntaba si este error inicial valdría la pena. La relación entre Javier y Alejandro avanzaba en secreto, como un río subterráneo que amenazaba con desbordarse. Javier, dividido entre el amor naciente y sus responsabilidades, comenzó a notar cambios en su vida diaria. Alejandro no solo proporcionaba apoyo material, ropa para Mateo, incluso una niñera ocasional, sino que también ofrecía un oído comprensivo para las dudas de Javier. A veces siento que no merezco esto,
le dijo Javier una noche, mientras cenaban en el ático de Alejandro, con vistas a las luces de Madrid. Soy solo un profesor luchando por sobrevivir. ¿Y tú? Tú eres todo lo opuesto. Alejandro tomó su mano, eso es lo que me atrae. Eres real. Javier. En mi mundo, todo es fachada. Pero las fachadas empezaban a agrietarse. En el instituto, rumores sobre la amistad de Javier con un millonario comenzaron a circular. Un compañero, envidioso, comentó, cuidado. Que la gente habla. ¿No será que buscas algo más que ayuda? Javier lo ignoró. Pero el comentario sembró semillas de duda. ¿Estaba usando a Alejandro? Peor aún. ¿Alejandro lo veía como una causa benéfica? Esa inseguridad lo llevó a confrontarlo, no quiero ser tu proyecto de caridad. Alejandro, herido, respondió, esto es real para mí. Pero si dudas, quizás debamos parar. La discusión escaló, terminando en una reconciliación apasionada, pero dejando cicatrices. Mientras tanto, la familia de Javier apretaba el cerco. Sus padres anunciaron una visita sorpresa desde Andalucía. Queremos ver a nuestro nieto, dijo su padre por teléfono, con tono autoritario. Javier entró en pánico. Alejandro ofreció ayuda, puedo quedarme en el fondo. Como un amigo. Pero Javier, temiendo que se notara la química entre ellos, rechazó, no. Es demasiado riesgo. La visita fue tensa. Su madre, al ver el apartamento mejorado con regalos de Alejandro, preguntó, ¿de dónde sale todo esto? ¿Tienes una novia? Javier mintió, un amigo generoso. Su padre, escéptico, insistió, Mateo necesita estabilidad. Si no puedes, quizás debamos llevarlo con nosotros. Javier sintió un nudo en el estómago. Esa noche, después de que se fueran, llamó a Alejandro llorando, no puedo más con las mentiras. Alejandro, sintiendo la presión, decidió actuar. Organizó una cena en un restaurante discreto para discutir el futuro. Quiero que seamos oficiales, dijo. Pero entiendo tus miedos. Javier, emocionado pero aterrado, aceptó un compromiso, mantenerlo en secreto un poco más. Sin embargo, el destino intervino. Un paparazzi, alertado por un soplo anónimo posiblemente de un socio de Alejandro, los fotografió saliendo del restaurante. Al día siguiente, la foto apareció en una revista de chismes, El Millonario Vargas. En Romance Gay. El escándalo estalló. Javier, al ver la noticia en su móvil durante una clase, palideció. Llamadas de sus padres no tardaron, es verdad. ¿Eres eso? Gritó su madre. Javier, con voz temblorosa, confirmó, sí. Mamá, soy gay. Y Alejandro es mi pareja. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Seguido de llanto y acusaciones, has destruido a la familia. ¿Y Mateo? Lo quitaremos. Javier colgó. Devastado. Corrió al ático de Alejandro, quien enfrentaba su propia crisis, acciones de Tecnova caían. Socios exigían explicaciones.
Esto me cuesta millones. Admitió Alejandro. Pero añadió, vale la pena por ti. La confrontación con la familia de Javier fue inevitable. Viajaron a Andalucía para una reunión familiar. En la casa antigua de sus padres. El aire era espeso de tensión. Su padre. Un hombre tradicional de 65 años. Espetó, esto es contra natura. No dejaré que críes a Mateo así. Javier. Con lágrimas. Defendió, el amor no daña. Lo que daña es el rechazo. Su madre. Dividida. Intervino, pero la sociedad. ¿Qué dirán? Alejandro. Presente por insistencia de Javier. Habló, señores. Amo a su hijo. Y a Mateo. Puedo darles estabilidad. Pero el padre lo rechazó, dinero no compra moral. La reunión terminó en gritos. Con Javier y Alejandro saliendo. Dejando atrás una familia rota. De vuelta en Madrid. Javier enfrentó las repercusiones laborales. El director del instituto lo llamó, hay quejas de padres. Tu vida privada afecta la imagen. Javier. Furioso. Replicó, mi orientación no me hace peor profesor. Pero la presión lo llevó a considerar renunciar. Alejandro. Meanwhile. Lidió con traiciones en su empresa. Un socio cercano. Homófobo encubierto. Filtró emails para desacreditarlo. Esto es guerra. Dijo Alejandro a Javier. Juntos. Decidieron contraatacar, Alejandro donó a causas LGBT. Ganando apoyo público. Mientras Javier habló en un foro educativo sobre discriminación. Sin embargo, el costo emocional era alto. Javier sufría insomnio. Cuestionando si valía la pena. Perdí a mi familia por esto. Le dijo a Alejandro. Él respondió, pero ganaste libertad. Una noche. Mateo enfermó. Y en el hospital. Javier se quebró, si lo pierdo. Todo se acaba. Alejandro lo abrazó, no lo perderemos. El incidente unió más. Pero reveló vulnerabilidades. Javier comenzó terapia para lidiar con el trauma. Mientras Alejandro enfrentaba demandas de accionistas. La alta tensión culminó en una oferta tentadora, un inversor rival propuso a Alejandro comprar su silencio sobre su sexualidad a cambio de estabilidad financiera. Piensa en Javier y el bebé. Le dijo. Alejandro. Tentado. Lo rechazó, no venderé mi alma. Pero la decisión trajo más pérdidas, socios se fueron. La compañía tambaleó. Javier. Al enterarse. Sintió culpa, vale la pena arruinarte por mí. Alejandro sonrió, sí. Porque te amo. Con la tormenta mediática en su apogeo. Javier y Alejandro se refugiaron en una casa rural en las afueras de Madrid. Buscando un respiro. Mateo. Ahora de 8 meses. Gateaba por el suelo. Ajeno al caos. Aquí podemos ser nosotros. Dijo Javier. Besando a Alejandro. Pero la paz era ilusoria. Llamadas constantes de abogados y periodistas interrumpían. Javier. Revisando correos. Descubrió un email anónimo, abandona a Vargas o perderás a Mateo. El corazón se le heló. ¿Era de su familia? Confrontó a sus padres por teléfono, ¿hasta dónde llegarán? Su madre negó.
Pero el padre admitió, haremos lo que sea por el bien del niño. Esto desató una batalla legal. Los padres de Javier demandaron la custodia, alegando ambiente inestable debido a la orientación de Javier y el escándalo. Alejandro contrató los mejores abogados, no dejaré que te quiten al niño. La audiencia fue un circo, testigos hablaron de la inmoralidad de la pareja, mientras defensores LGBT testificaron sobre familias diversas. Javier. En el estrado, temblando, declaró, amo a Mateo más que a nada. Mi amor por Alejandro no me hace menos padre. El juez, progresista, falló a favor. Pero con condiciones, visitas supervisadas para los abuelos. Javier ganó. Pero el precio fue alto, la relación con sus padres se rompió irreversiblemente. Alejandro, meanwhile, enfrentaba una junta de accionistas hostil. Tu vida personal daña la imagen, acusó el presidente. Alejandro, firme, respondió, mi integridad vale más que ganancias. Votaron su destitución como CEO, aunque retuvo acciones mayoritarias. Perdió poder, pero ganó respeto de empleados progresistas. Ahora soy libre, le dijo a Javier. Pero la libertad costaba deudas acumuladas, propiedades vendidas. Javier, sintiéndose responsable, propuso separarse, no quiero arrastrarte. Alejandro rechazó, juntos o nada. La sociedad española, dividida, reaccionó. Redes sociales bullían, apoyos de la comunidad LGBT. Pero también hat de conservadores. Javier recibió amenazas en el instituto, forzándolo a renunciar. Encontró trabajo en una ONG para derechos gays, donde canalizó su dolor en activismo. Esto me despertó, confesó Alejandro. Una marcha del orgullo en Madrid los unió más, caminaron de la mano, con Mateo en brazos, bajo aplausos y abucheos. Este es nuestro mundo ahora, dijo Javier. Pero las traiciones continuaron. Un ex de Alejandro, celoso, filtró detalles íntimos a la prensa. Javier, herido, confrontó, ¿cuántos secretos más? Alejandro juró, eres el único ahora. La confianza se resquebrajó, llevando a una separación temporal. Javier se mudó con Mateo a un piso pequeño, reflexionando sobre sus elecciones. Elegí amor. Pero perdí tanto, pensó. Alejandro, solo en su ático reducido, cuestionó, fui egoísta al arrastrarlo. La reconciliación vino tras una crisis, Mateo tuvo fiebre alta. Y Javier llamó a Alejandro en pánico. Él llegó corriendo, ayudando en el hospital. No puedo sin ti, admitió Javier. Volvieron juntos, más fuertes, pero con lecciones aprendidas. Javier contactó a sus padres, ofreciendo oliva, por Mateo. Intentémoslo. Su madre aceptó una visita, pero el padre se negó. Pequeños avances, pero dolorosos. Alejandro reinventó su carrera, fundó una startup enfocada en tech inclusiva para comunidades marginadas. Esto es mi redención, dijo Javier. En la ONG, ayudaba a jóvenes gays en crisis familiares. Su historia inspiraba. Pero también atraía críticas, ¿es ético exponer a un niño así?
Javier respondía, el silencio daña más. La alta trampa llegó cuando un político conservador usó su caso en campaña, familias tradicionales primero. Protestas estallaron. Y Javier fue atacado verbalmente en la calle. Alejandro lo protegió. Pero el estrés cobró factura, Javier sufrió un breakdown. Hospitalizado por ansiedad. Pagamos caro, murmuró. Alejandro. A su lado. Prometió, seguiremos luchando. Con el tiempo. La tormenta amainó. Pero las cicatrices permanecieron. Javier y Alejandro se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. Rodeados de amigos leales. Mateo. Ahora de 1 año. Fue el centro de atención. Esto es nuestra victoria, dijo Javier, besando a su esposo. Pero la sociedad no olvidaba, discriminación sutil en eventos. Miradas en la calle. Javier. Más resiliente. Enfrentaba, somos ejemplo para otros. Sus padres. Lentamente. Se acercaron. La madre visitó. Sosteniendo a Mateo con lágrimas, te extrañé. El padre. Obstinado. Envió una carta, no apruebo. Pero el niño es inocente. Progreso parcial. Pero Javier pagó con años de terapia para sanar el rechazo. Alejandro. Con su nueva empresa floreciente. Donó a causas familiares LGBT. Perdí un imperio. Gané propósito. Reflexionó. Pero pérdidas financieras forzaron downsizing, vendieron el ático. Mudándose a un hogar modesto. Javier enseñaba online. Equilibrando familia y activismo. Una noche. Sentados en el balcón. Javier preguntó, si volvieras atrás. ¿Responderías ese mensaje? Alejandro sonrió, cada vez. Su amor. Forjado en fuego. Era inquebrantable. Pero el precio, amistades perdidas. Carreras alteradas. Salud mental afectada. Mateo creció en un hogar amoroso. Pero Javier se preguntaba, ¿le hice bien exponiéndolo? La respuesta vendría con el tiempo. Fue correcto que Javier priorizara su amor por Alejandro sobre la estabilidad tradicional para Mateo. ¿O debió sacrificar su felicidad personal por el bien del niño?